Muy amable Ricardo, muchas gracias por acudir a esta invitación. Quiero empezar preguntándole justamente qué es lo que ha pasado en estos 8 años, ¿no? Que se cumplen, bueno, se cumplieron justamente en estos días anteriores el tema del secuestro del equipo periodístico, de este caso además que ha sido muy emblemático, que se convirtió en el caso Nos faltan tres. ¿Qué ha pasado en estos 8 años de lucha? Que además justamente en estas fechas, como conversábamos, está por cumplirse también lamentablemente el tema del asesinato, ¿no? Sí, gracias Paola por la invitación. Un saludo a ti, a toda la audiencia. Qué gusto pues recibir estas invitaciones que lo que hacen es, más allá de contar los hechos que siempre están en relación a la búsqueda de verdad y de justicia, es un elemento importante que es la memoria. Y creo que la memoria es fundamental en estos procesos para una sociedad que siempre necesita recordar hechos para que no se vuelvan a repetir en este sentido. Bueno, en 8 años, esto sucedió el 26 de marzo del 2018, cuando fueron dándole un poquito de contexto, fueron a Mataje, pasaron por un paso regular autorizado por las fuerzas de seguridad de nuestro país a realizar coberturas. Recordarás que en esa época, 2, 3 meses antes, existía mucha inseguridad por una bomba que se puso en un cuartel de policía, en unas torres de electricidad, y hubo algunos altercados que se dieron incluso con fuerza de seguridad, atentados, del cual existen algunos muertos de Fuerzas Armadas. Y todo este contexto, el periodismo lo que tiene que hacer es ir y buscar la noticia para que se informe adecuadamente a la sociedad ecuatoriana. Esa es la labor de un periodista y la labor de el ejercicio periodístico como tal, comunicacional. Así que ellos fueron enviados por su medio de comunicación, entraron por un paso regular y justamente al entrar ese 26 de octubre hacia las 9, 9:30 de la mañana, entre el paso regular que les autorizan y el nuevo mataje, Ujú. que acuérdate que existía un viejo mataje, que era la población de la cual se movieron por un terremoto que salió en el año 2016 Ujú. de Manabí. Ellos tuvieron que moverse y se fundó el nuevo mataje. Ahí más o menos habrá tal vez 1,5 kilómetros hasta el redondel donde está el famoso puente que no conducía en esa época a ningún sitio más que a una montaña, el límite entre Ecuador y Colombia. Ahora ya está abierto. En ese lapso son interceptados por un grupo irregular, el FOS frente a Oliver Sinisterra, son bajados de su camioneta y son llevados al otro lado de Colombia. Sí, es pequeño, es chiquito el tema de pasarse de una frontera a otra, nos separa solo matorrales, creo, en ese lado, así que son trasladados a Colombia, permanecen 19 días en cautiverio y son posteriormente asesinados. De acuerdo a la versión del Estado ecuatoriano y colombiano, son asesinados oficialmente el 13 de abril. Las fotos de su asesinato circularon en redes sociales hacia el 12, 11 ya conocían internamente el estado, los dos estados, hacia el 12 fueron públicas y el 13 lo reconoció oficialmente los dos países. Sin embargo, nosotros conocemos después de investigaciones que estos hechos se dieron entre el 7 y 8 de abril y que los dos estados ya conocían del lamentable asesinato en ese entonces. ¿Qué se ha realizado? Bueno, eh, es un tema complejo, tiene muchas aristas. Recuerda que la responsabilidad estatal está tanto en el lado ecuatoriano como en el lado colombiano, es decir, hay dos procesos. El uno, el de Ecuador, debería ser por secuestro y el lado colombiano por asesinato, Ujú. porque sucedieron esos hechos en estos países limítrofes. Claro. Sin embargo, en el lado ecuatoriano, esta causa no ha avanzado nada o casi nada, a pesar de que hay una cantidad de 93 expedientes, el expediente tiene 93 volúmenes, mejor dicho. Sin embargo, de documentos que algunos son importantes y otros
de pronto su importancia es un poco menor. Sin embargo, yo creo que, bueno, no creo, estoy seguro que la Fiscalía puede haber hecho mucho más de lo que ha hecho, a más allá de tomar algunas versiones. Yo creo que la Fiscalía podía pronunciarse en la teoría del caso, que hasta el momento no lo ha hecho. Eh, Hablar de reconstrucción de hechos imposible, no ha hecho absolutamente nada. Abrir nuevas líneas de investigación, que este caso sí lo da para abrir, y sobre todo la responsabilidad por omisión del Estado, que es fundamental. Pero la Fiscalía, como conocemos, no ha tomado parte en este tema, más allá de que los fiscales de turno generales, me refiero, siempre han estado alineados al poder político de esos años, ¿no? Hasta la actualidad. Entonces, hemos tenido 4 fiscales, solo con una fiscal avanzamos en el caso, y los otros 3, pues, ahí solamente lo que se dedican es la fiscalía a hacer un apéndice de bodega de documentos o de archivo de documentos para que sigan engrosando, pero no tenemos absolutamente nada más allá. En el lado colombiano, sin embargo, sí existen 2 detenidos con sentencia, están 3 o 4 en proceso. Sí ha habido dilaciones o dilataciones en los procesos judiciales por los equipos legales de estos detenidos. Sin embargo, se ha movido más. La Fiscalía de Colombia tampoco ha querido investigar la responsabilidad estatal por omisión en este sentido, porque existen indicios en documentos donde ya se conoce que sí existieron incursiones policiales o militares o de fuerzas de seguridad en esa época, tanto desde el lado ecuatoriano como del lado colombiano. Nadie ha querido aclarar de estas operaciones, hay documentos, sin embargo, pero ¿cuál era la finalidad? ¿Sacarlos con vida o que nadie salga con vida? Y esa creo que es una gran pregunta que tendría que responder las 2 fiscalías, sin embargo, no lo han realizado. Tenemos también en el lado ecuatoriano, recordarás a alias Gringo, que fue detenido en el año 2024. Sin embargo, fue trasladado inmediatamente a Colombia. En Colombia sigue un proceso, pero tenemos otro detenido, me parece que es en este año, al inicio de este año, alias Camilo. Alias Camilo, sí. Alias Camilo, que también forma parte del grupo Oliver Sinisterra y que en ese entonces participó como grupos de apoyo en este hecho, pero la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada. Tenemos otros detenidos del Frente Oliver Sinisterra hace pocas semanas, pero la Fiscalía no sé si no tiene la capacidad de relacionar los hechos o ha disgregado tanto los casos, es decir, lo ha individualizado tanto que no tiene forma de conectarlos a través del tiempo. Eso tendría que responder la fiscal de turno en este caso o la fiscalía como tal. Eso te puedo comentar que existe una desclasificación de documentos que se solicitó en el 2000. Fue resuelto con sentencia en el 2024, el 4 de abril del 2024, se solicitó en el 2022, en la época del expresidente Guillermo Lasso. La Corte falló a favor, pero esta sentencia tiene que ver solo la desclasificación con relación a las actas 18, 19 y 20 en los temas relacionados con Paul Efraín y Javier. Claro. Tenemos un documento que todavía está pendiente en la Corte Constitucional sobre que se pidió ese año, en el 2024, para que la Corte haga la vigilancia del cumplimiento a la sentencia emitida. Hasta la fecha no tenemos respuesta, hemos hecho un documento de insistencia. Enviado a la Corte. Enviada a la Corte Constitucional, porque ellos son los que tienen que pronunciarse. Sin embargo, hasta el momento han pasado 2 años y no tenemos todavía respuesta al momento en ese sentido. Entiendo. Pero en estos 8 años, Ricardo, no ha habido ningún avance en cuanto al caso, ¿no? O sea, ¿en qué etapa se quedó del caso? Bueno, la etapa sigue en etapa de indagación, 8 años. 8 años de indagación. Imagínate, la ley te da 2 años y como extraordinario 1 año más cuando casos excepcionales.
Nosotros llevamos 8 años en etapa de indagación y esto no tiene visos de que vaya a pasar a otra etapa en el proceso, por un lado. Como te conté, no han existido otras líneas de investigación al respecto y esto es lo que a nosotros nos preocupa. Porque no solo es, yo sí quiero decirle a la sociedad ecuatoriana, no es un tema relacionado solo con periodismo, comunicación o con tres familias. No es un tema que se lo tiene que ver desde esa arista. Es un tema más complejo porque tiene que ver con los derechos a ser informado, los derechos a libertad de expresión que tienen que darse en las zonas. Esas zonas donde ocurrieron estos hechos, hoy por hoy están silenciadas. Hay mucha autocensura por parte de periodistas que ya no pueden cubrir porque, como lo mencionábamos en el 2018, las consecuencias las estamos viviendo ahora. En esa época nadie tomó en cuenta todo lo que declarábamos y decíamos, esta es la punta del iceberg donde nos están diciendo cómo el Estado ha sido impregnado por acciones ilegales, acciones por grupos de delincuencia organizada o por grupos terroristas o por grupos como el FOS de Oliver Sinisterra, donde se pagaba coimas para que pase esa mercancía ilegal por las zonas. Y nadie se percató cómo muchas autoridades de ese entonces, habría que ver hasta ahora, cuáles están inmersas en estos negocios de corrupción que a través de en estos 8 años ya son conocidos públicamente tantos casos con nombres rimbombantes que nos desnuda cómo hasta el sistema de justicia ha sido invadido por estos grupos irregulares y ha sido captado para beneficios de ellos. Entonces imagínate si hubiésemos podido colocar un freno en el 2018, tomar las medidas adecuadas y correctivas en ese entonces, hoy no estaríamos sufriendo todo esto de lo que estamos viviendo. Y otra palabra fundamental, estos procesos que se generan por parte del Estado, por un espíritu de cuerpo para poder silenciar desde todas las aristas al Estado y no querer pronunciarse, y que este silencio sea la premisa con la que el Estado toma bandera en casos de violaciones de derechos humanos, es preocupante porque genera una impunidad. Claro. Y una impunidad no solo para periodistas, sino a todo nivel. Entonces, ¿qué nos están diciendo las autoridades de todos los gobiernos que han pasado desde el 2018? Que no importa, ya lo manifestó públicamente el expresidente Moreno, no importa si muere uno, dos, tres o los que tengan que morir, lo más importante es la dignidad del Estado. Y también en las actas se refleja, es importante la imagen del gobierno de turno ante una sociedad, es decir, que estamos priorizando otros elementos que no son aceptables, pero estamos dejando en impunidad y estamos siendo, pueden matar a periodistas, pueden matar a sociedad civil, pueden matar a defensores de derechos humanos. El Estado no va a hacer nada, porque lo que le interesa es proyectar una buena imagen para decir que ha hecho, aunque no ha hecho nada. Esto es lo lamentable. Y justamente con eso, Ricardo, han pasado 3 gobiernos, ¿no? Tres gobiernos. Y en esos 3 gobiernos no se ha podido obtener nada. Desde cuando fue el caso estaba como presidente Lenín Moreno, después el señor Guillermo Lasso y ahora en la actualidad el señor Daniel Noboa. En ninguno de los 3 gobiernos ha habido ningún avance. No, todo siempre hay un halo de espíritu de cuerpo, de silenciarse. Siempre se piensa a nivel estatal de máximas autoridades que el silencio es lo que debe primar antes que la verdad y la justicia. Hablemos del expresidente Moreno, que está incluso vinculado a algunos casos, cómo sus autoridades desde entonces que tuvieron una relación directa con este caso, incluso fueron premiadas. ¿Premiadas por qué? ¿Por qué premiarles cuando
murieron 3 personas por negligencia e inoperancia de las autoridades, las más altas autoridades de turno en ese entonces, en el 2018. Y digo premiadas porque uno de ellos fue a representar al Ecuador a la UNESCO, otro fue a sentarse un año en las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Como ejemplos nada más. Y muchos otros simplemente se trasladaron a vivir a otros países rápido, rápido, cuando terminaron en sus funciones. Entonces mira cómo se ha ido estructurando este proceso que no pudieron colocar los límites necesarios y que luego, cuando entra el gobierno de Guillermo Lasso, que no duró mucho, 2 años aproximadamente, también negaron sistemáticamente, porque hay documentos donde se niega el acceso a la información, que es un derecho que tenemos y la Constitución lo dice, se tiene que acceder a la información, sobre todo en casos de violaciones a derechos humanos, y este es uno de ellos. Pero no se respetó la Constitución, no se respetaron las normativas, se negó con informes de todas las partes del Estado y no hemos podido acceder a la información. Y en el gobierno actual de Daniel Noboa, la relación que se tiene es porque ellos, por sentencia de la Corte Constitucional, tienen que entregar la información. Pero claro, entregan la información, pero ¿cuál es la metodología que se utilizó para desclasificar una información que ha sido mutilada? De actas que tienen muchísimas inconsistencias. No de ahora, sino desde que se originaron en el 2018. Pero tiene que esclarecerse cuál es la metodología, en base a qué parámetros se tuvo que desclasificar. Cuando tú lees unas actas, como la 18, la 19 y la 20, que son públicas además, tienes recortes de párrafos que no tienen secuencia en la narrativa que están mencionando las autoridades que tomaron la palabra. Hay cortes tapados, por ejemplo, de solo una hoja con 3 líneas que no te dice nada y saltos de página de 18, 19 hojas que no te guarda relación. Entonces, ¿cómo quieres llegar a una verdad cuando la metodología que se debía trabajar debía ser transparente para desclasificar información? Que este gobierno no tuvo nada que ver con el anterior, es cierto, pero recordemos que todavía hay funcionarios de esos gobiernos del 2018 que todavía están trabajando en estos gobiernos y hay un problema que se tiene en ese sentido, ¿no? Ahora, Ricardo, ¿hay alguna sospecha de cuál es la información que aún se mantiene oculta? ¿Qué es lo que ustedes creen? Bueno, hago referencia a que lo que nosotros conocemos y lo que la sociedad conoce es gracias al trabajo de investigación periodística que se ha realizado a través de estos 8 años. O sea, hay profesionales de la comunicación, periodistas, que trabajan en temas de investigación y que ellos han podido sacar a luz todo lo que, o la mayor cantidad de cosas que existieron desde ese entonces hasta la actualidad. Hay 2 libros publicados, hay varios artículos, hay un documental, hay un cortometraje, incluso trabajado de 15 minutos. Y existe mucha información al respecto. Sin embargo, la Fiscalía no ha querido tomar esa información ni siquiera como una guía para efectos de. Entonces, ahí tú puedes observar, uno, la negligencia estatal, la falta de coordinación entre los estados de Ecuador y de Colombia, la falta de presencia colombiana en las zonas de frontera, que eso no es de ahora, no es del 2018, sino es de muchísimos años atrás. Las incursiones de fuerzas de seguridad que existieron de Colombia y Ecuador, desde Ecuador hacia Colombia, para efectos de traerlos con vida o que nadie salga con vida. Eso es parte de la investigación que tienen que hacerla. Pero existieron incursiones de fuerzas de seguridad en ese entonces. Ahora, hay preguntas más de fondo. ¿Por qué no querían que salgan con vida? Si es que esa es la respuesta. O sea, tenían susto las autoridades de ese entonces de que se conocieron, se filtraron nombres de autoridades que estaban relacionadas
con las coimas semanales que recibían de grupos irregulares por temas de narcotráfico. Entonces, ese es un tema importante. Hay otra arista de algunas caletas que fueron confiscadas por algunos grupos, algunos, no sé si son fuerzas de seguridad o la Policía Nacional, pero que fueron confiscadas y que fueron quitadas de Huacho y esos dineros no aparecen. Entonces el reclamo de Huacho era respecto a la devolución del dinero. Entonces todo eso te da un ámbito de responsabilidad. Súmale en el lado colombiano, que más importante para el presidente de Colombia era su proceso de paz, que estaba optando por el Premio Nobel de la Paz, que resolver un problema de 3 periodistas que fueron secuestrados y posteriormente asesinados. ¿Esto ya con el gobierno de Petro? No, con el gobierno de Santos, del 2018. Ya. Entonces acuérdate que siempre es prioridad para los gobiernos la imagen que se proyecte por intereses, sean personales, en este caso, más allá de resolver una problemática que la sociedad demandaba, porque no era una situación solo de Ecuador y de Colombia, sino de toda Latinoamérica y que nunca había pasado en nuestro país. Entonces, ahí te pongo ejemplos de cómo realmente este tema no tiene que ver solamente con el secuestro de 3 periodistas y que fueron asesinados, sino que es una punta dentro de todo este engramaje que tiene que ver con corrupción, con tráfico de armas, con tráfico de municiones, como pasaban desde Perú hasta Colombia, con todos estos arsenales, que es público además, que como en esos años se fue encontrando como ciertos mal llamados funcionarios de las fuerzas de seguridad, sea de Policía Nacional o de Fuerzas Armadas, custodiaban este paso de armas ilegales hasta Colombia. Y muchos de ellos, como fueron encontrados con estupefacientes o con mercancía ilegal, y que es público, no estamos sacando nada que no sea correcto a la luz, sino que si ustedes un poco investigan, todas estas denuncias pues salieron y todas estas investigaciones a través del periodismo. Entonces el periodismo siempre ha sido incómodo, porque saca a luz lo que las otras personas, autoridades u otros elementos hacen de forma ilegal. Entonces se convierte el periodismo en un elemento incómodo. No es que el periodismo sea malo. Lo que pasa es que cuando nos metemos en situaciones ilegales, ya le vemos mal al alrededor, al contexto que nos está señalando y nos está sacando a luz lo que estamos haciendo. Ricardo, usted justamente decía, regresando un poco al caso en el tema de Colombia y Ecuador, ¿nunca hubo cooperación internacional, o digamos entre ambos países al menos, para tratar el caso, y por eso es que se trata el caso, digamos, en cada país de manera distinta? A ver, acuérdate que en el año 2018 se forma una comisión del equipo de seguimiento especial de la CIDH. Ellos entregan un informe en el 2019, el 12 de diciembre del 2019. Este informe, dentro de las varias de 103 páginas, dentro de sus conclusiones y recomendaciones, justamente topa lo que tú mencionas, que es la cooperación internacional que debe existir entre estos dos países para efectos de que las dos fiscalías realicen una investigación conjunta y puedan tener acceso a la verdad y posteriormente a una justicia. Claro. A ver, cooperación internacional existió. ¿En qué sentido? Hay 2 o 3 pedidos de Fiscalía de Ecuador a Colombia donde le dicen, necesito que usted me informe, mándeme todo lo que tenga. Colombia coge y le manda todo lo que tiene. De Colombia a Ecuador me parece que no se ha solicitado nada. O si se solicitó fue en una ocasión. Coge todo lo que tiene y le envía. Pero eso no es cooperación internacional, pues por favor. Eso es pedir documentos a nivel internacional. Una cooperación internacional quiere decir que el fiscal del caso se reúna con el fiscal del caso de acá y tracen líneas de investigación
y mencionen cuál es la teoría del caso de un lado y del otro y compartan información para obtener una verdad. Ujú. Y eso no ha existido. Entonces, ¿qué hace la Fiscalía de Ecuador? Recibe la documentación y se convierte en lo que te mencionaba, un ente de archivo de documentos. Y están ahí archivados. La pregunta sería a la fiscal, ¿en qué le ha ayudado a esclarecer el caso, a abrir nuevas líneas de investigación o reafirmar las que usted tiene con respecto a la teoría del caso que se maneja, el caso de Paul, Efraín y Javier? ¿En qué le ha ayudado esta cooperación internacional? Cuando ni siquiera tenemos la teoría del caso y solo seguimos archivando documentos que pedimos para decir si hemos pedido cooperación internacional. Pero no se trata de pedir. Esto va más allá. Entonces mi pregunta es, ¿realmente tenemos fiscales especializados en temas de derechos humanos que hagan conciencia más allá de cumplir con una premisa de las autoridades de turno y que realmente se interesen en investigar y sacar a luz qué es lo que sucedió en ese entonces? ¿O estos fiscales tienen la presión política de las autoridades más altas para efectos de convertirse en fiscales de archivo y realmente no tener que investigar absolutamente nada porque involucraría otros elementos o destaparía otros elementos que no queremos que se conozcan? Claro. Esto es lo que está Ujú. sucediendo. Ricardo, para ir un poco, digamos, cerrando, lo que no se ha resuelto prácticamente en sí es nada, Por porque parte de tras ocho, Fiscalía, por parte de Fiscalía. claro, o sea, no tenemos nada, Ujú, porque en todo caso, si tuviésemos algo, hubiéramos hecho otros tipos de diligencias ujú. y por lo pronto ya estaríamos cerrando una etapa y abriendo las otras etapas que por ley tienen que aperturarse. Ujú. Pero con decirte que hasta el momento, por ejemplo, eh, se encontraron la laptop, el celular de mi hermano y dentro y su equipaje y todo. Ujú. Pero la pregunta es, ¿y qué aportó? Porque se hizo el peritaje correspondiente a la laptop, se hizo el peritaje del teléfono celular, todavía sigue en custodia. Todavía sigue en custodia el equipaje con la ropa de mi hermano. O sea, en 8 años todavía ni siquiera he podido recuperar la ropa, la maleta con la que viajar. O sea, ¿de qué le ayuda a la fiscalía a tener empolvado 8 años cuando ni siquiera tiene una teoría, ni siquiera nos llama para decir, miren, esto es lo que hemos descubierto, estas son las líneas y esto es lo que vamos a hacer? Sino que la fiscalía también espera que las familias siempre estemos liderando el proceso y nosotros pidamos. Cuando ellos públicamente ya conocen y tienen el expediente de las actas, por ejemplo, 18, 19 y 20, Ujú. que han sido ya desclasificadas, y ellos se dan cuenta que hay muchas inconsistencias. De oficio podrían abrir otro expediente, tal vez en otra fiscalía, pero viendo la adulteración de esas actas, que eso es gravísimo. Pero la fiscalía calladita, ¿a quién no le quiere afectar? Es la pregunta. Estamos en el 2026. Estamos hablando de un caso del 2018. O sea, 8 años después todavía estamos pensando en que la imagen de la fiscalía, la imagen de un gobierno, la imagen de un Estado sigue siendo lo más importante que esclarecer estos hechos, que la sociedad ecuatoriana les agradecería tremendamente sacar a la luz una verdad y una justicia, y creo que se generaría una confianza hacia las autoridades de este entonces para saber que por lo menos se ha caminado con transparencia para obtener este tema que es fundamental, ¿no? Pero parece que no les importa. Y de aquí en adelante, Ricardo, entonces, ¿cuáles son los pendientes, al menos para la justicia, que tal vez sea un gran listado en cómo vemos que prácticamente han pasado 8 años y el caso sigue en la impunidad? ¿Cuáles son esos pendientes? Bueno, esto no puede quedar en impunidad. Ujú. Yo asumí esta lucha desde el 2018 en algo que no estaba preparado y que he ido aprendiendo en el camino, pero no puede quedar un caso tan grave en impunidad por toda la connotación que te expliqué, no solo por el hecho de que es mi hermano, sino que tiene una repercusión
muy profunda para la sociedad. en la sociedad ecuatoriana, en todos los niveles, en todos los derechos y en todas las particularidades, y que se vienen repitiendo desde 2018. 3 periodistas, el año anterior 5 periodistas asesinados, hoy hasta la fecha uno más, muchos amenazados, muchos amedrentados, Otros exiliados. violentados, exiliados. Entonces, ¿qué hemos aprendido? No hemos aprendido en 8 años absolutamente nada como Estado, como gobierno y tal vez como sociedad. Hemos aprendido a mantener un silencio y como sociedad a olvidar. Entonces, estos hechos no pueden quedar en impunidad. Nosotros estamos trabajando, ya lo he dicho en algunas partes, estamos trabajando, no es fácil, pero estamos trabajando ya en una demanda internacional hacia el Ecuador y posiblemente hacia Colombia en este sentido, porque no da más como para seguir esperando. Hemos dado 8 años de oportunidad por lo menos para que avancen las investigaciones y simplemente no han querido hacerlo. Recordemos que este caso tuvo medidas cautelares que fueron solicitadas por el gobierno de Ecuador, que se cancelen estas medidas cautelares, a pesar de que no se las cumplieron. Sin embargo, el Ecuador pidió y se le concedió que se las cierren. Entonces ahí tenemos también una problemática. Y luego estamos analizando con el equipo legal algunas otras acciones ya legales que este año, en los próximos 2 meses, lo vamos a presentar en nuestro país, como para decirles, esta es su última oportunidad al Estado ecuatoriano para que realmente haga lo que tiene que hacer. Caso contrario, pues lamentablemente no podemos vivir como víctimas y como sociedad arrinconada por un Estado para reclamar justicia. La dignidad no se vende, la dignidad no se calla, la dignidad no se negocia. Y eso es parte de la lucha, y eso deben tener las autoridades. No nos vamos a callar y no vamos a negociar nuestra dignidad para llegar a una verdad, obtener una justicia y dejar que esa impunidad siga creciendo en nuestro país. Creo que tenemos que poner un alto en este sentido. Ricardo, ¿la demanda internacional sería ante el CIDH? Eso estamos analizando. Tenemos Ya. que ver cuáles son las condiciones. Hay 2 formas, tanto en el sistema universal como ante la CIDH. Tendríamos que analizar dentro de cuál sistema es el más opcionado, cuáles son las variables y cuál es lo que nos llevaría a mejor término, y eso ya depende del equipo legal en este sentido. Ricardo, para finalizar, 2 preguntas nada más importantes. Hemos visto, como decíamos, han pasado 3 gobiernos y en donde no hemos visto ningún avance, o sea, 8 años en indagación previa, un caso además que como usted bien dice, no solamente afectó hacia el gremio periodístico, sino que tuvo tal impacto en la sociedad que uno no se olvida justamente de incluso estas, digamos, vigilias que se hacían, ¿no? En 2018, cuando se conoció del tema del secuestro del equipo periodístico. Pero en ese sentido, se han pasado 3 gobiernos, quienes deben ayudar justamente para esclarecer el caso. Bueno, sí, como tú mismo mencionas, esto en el 2018 teníamos una serie de acciones, ¿no? Plantones todos los días que luego se fueron tomando en el tiempo, una vez al mes, una vez al año. Hay que ser muy recursivos. Hicimos caminatas, cicleadas, marchas, bueno, una serie de acciones, exposiciones incluso fotográficas de mi hermano Paul a nivel nacional e internacional. Hemos hecho este cortometraje y unas chicas de Cuenca lo hicieron un documental. Estamos ahora trabajando en el nuevo documental, actualizando el anterior. Es decir, se ha hecho muchas acciones, muchas actividades. También te cuento que ya está legalizada la fundación Nos Faltan Tres. Es decir, una fundación que va a trabajar en función de los derechos humanos, no solo a nivel comunicacional de libertad de expresión, sino a nivel de todos los derechos
que es fundamental. Entonces, bajo ese paraguas vamos a trabajar algunas acciones que se han dado en ese sentido. Pero tenemos que hacerlo como sociedad. Y eso es lo lamentable. ¿Qué autoridades, más allá de que existe una cartera de Estado relacionada con derechos humanos, que ahora fue absorbida por otra cartera de Estado, no puede difuminarse, no puede diluirse cuando estamos viviendo unas épocas de inseguridades tan grandes que ellos son los que tienen que liderar esta lucha? Ujú. Una lucha no se hace separada de sociedad civil. A veces pensamos que sociedad civil es el enemigo, las autoridades de turno contra sociedad civil. No, señores, estas son luchas que tienen que generarse a través de conceptos grupales, de unión, de trabajo, desde todas las aristas, porque estamos siendo atacados, por utilizar este término, por elementos que van en contra de nuestros principios y valores. Entonces necesitamos que tanto las autoridades de turno, el Estado en sí, la sociedad ecuatoriana, que es parte del Estado también, pues trabaje mancomunadamente en función de una verdad y una justicia. ¿Pero a quién le interesa? Es la pregunta. ¿O solo me interesa las épocas electorales ahora en nuestro país cada año? Solo las épocas electorales, mantener una buena imagen de feriados o de bonos para contentar a la gente para que vote por mí, pero no vamos más profundamente. Claro. ¿O realmente los políticos de turno necesitan de una sociedad ecuatoriana que sea ignorante en el sentido de que no conozca muchas cosas para poder captar más fácilmente ese voto? Son cuestionamientos que salen desde mi pensamiento, desde mi opinión, pero que realmente yo creo que necesitamos respuestas, necesitamos soluciones y necesitamos trabajar, aprender a trabajar en equipo para ciertas situaciones que realmente necesitamos como país. Entonces es la sociedad quien debería justamente ayudar también a seguir tratando, digamos, de no olvidar, porque usted ha hablado mucho de la memoria. Es que es Entonces, un trabajo de todos, ujú, porque mira, te pongo de un ejemplo, yo no tengo partido político, ni bandera política, ni color, ujú, en ese sentido. Tengo mi pensamiento, mi ideología, sí. Pero tenemos, por ejemplo, que yo lo recibí de gran manera, un, un memorial en Avenida Los Chiris que lo hicieron en función de los tres chicos. Falta adecuar un montón de cosas, pero eso lo hicieron las autoridades de la ciudad. Hay otra provincia donde pusieron los nombres de Paulo Efraín y Javier en las calles, por ejemplo en Tungurahua, que eso lo hicieron las autoridades seccionales en ese entonces. ujú. Entonces, esto solo como dos ejemplos. Las autoridades gubernamentales a nivel nacional, en todos los otros, ya como Estado, como gobierno, ¿cómo pueden contribuir a espacios de memoria? ¿No es cierto? Creo que, Claro. ¿por qué? Porque la sociedad ecuatoriana también debe aprender a trabajar estos espacios de memoria. Pero si no tenemos la decisión política y también el factor económico, ¿qué espacios de memoria podemos trabajar para una sociedad que los necesita urgentemente? Recordar de todos estos hechos, todos estos errores incluso que hemos cometido, para que aprendamos a que no podemos volver a tomar las mismas decisiones si queremos un mejor país. Entonces creo que es un trabajo de, de una serie de actores que que tenemos que hacerlo en función de algo que es fundamental y que necesitamos como país. Ricardo, para cerrar, nada más, ya que usted justamente siempre recalca este tema de memoria, que no se puede olvidar, pero además hay algo importante que usted ha dicho y es que esto, al menos mientras dependa de usted, este caso no va a quedar en la impunidad. Em, esta lucha justamente sería para eso, porque le iba a preguntar para qué, para mantener en la memoria, para tener aprendizajes, em, para que justamente todos estos años de lucha y lo que se seguirá haciendo. Es que esto no puede volver a repetirse. Ujú. Mira, si esto se vuelve a repetir, no hemos aprendido nada, no hemos avanzado nada como sociedad. Y digo como sociedad y como Estado, lógicamente. Entonces,
tenemos que aprender a que estas causas necesitan de personas que lideren luchas y lideren luchas en función de un objetivo, que parte de su objetivo es mantener la memoria. Mantener la memoria es recordar, por supuesto, pero tiene que tener un recordar, una memoria colectiva, que toda la sociedad entienda que estos hechos que tuvieron que pasar 3 familias, la sangre de 3 periodistas, que uno los lleva día a día y que te afecta psicológicamente y en todos los niveles, tiene que aprender que esa no está derramada en vano, sino que sirvió de ejemplo, lamentablemente, sirvió de ejemplo para una lucha que va mucho más allá de 3 periodistas, sino va de un sector periodístico, comunicacional, de un sector más amplio que es la sociedad ecuatoriana y que no pueden volver a repetirse. Incluso los agresores deben tener susto de entrar en espacios porque saben que tienen una sociedad fuerte, que recuerda, que tiene memoria y que no va a permitir que otros hechos similares se den en nuestro país o en nuestras fronteras. Eso necesitamos de una sociedad que realmente trabaje en función de sociedades y que le diga a las autoridades de turno, usted no puede tomar estas decisiones porque va en contra de los intereses como país y necesitamos ese balance. Esa es una sociedad preparada, una sociedad fuerte, una sociedad que necesita un horizonte y un objetivo como tal. Para eso trabajamos. Suena utópico para muchos, pero alguien tiene que caminar, alguien tiene que poner una piedra. El que viene detrás continuará con el camino. Y alguna vez tenemos el camino ya trazado, donde será mucho más fácil transitar para llegar a los objetivos y a los ideales que tenemos como país, que están clavadas en nuestra Constitución. Muchas gracias, Ricardo. Le agradezco mucho por acudir a esta invitación y por hablar sobre todo del caso, pero también, como usted bien dice, mantenerlo también en la memoria, que es importante. No, a ti. Muchas gracias, Paola, y a toda la audiencia. Un gusto.